Academia Cristo, aquí tu paz. Bienvenidos a la tercera lección de este breve curso diseñado para ayudarle a determinar su identidad espiritual. En la primera lección vimos el desarrollo espiritual de la Iglesia Católica Romana, la Iglesia Luterana y la Iglesia Reformada. Y le dijimos que nos identificamos con la teología de la Iglesia Luterana, porque hemos encontrado que su enseñanza es exactamente la misma de la Iglesia cristiana primitiva. En esta lección veremos las diferencias básicas entre estos tres grupos, empezando con la Iglesia Católica Romana. Lo haremos por un diálogo que tendré con María, miembro de la Iglesia Católica Romana. ¿Es mucha la diferencia entre tu iglesia y la católica? En muchos aspectos somos iguales. Por ejemplo, también creemos en la Santísima Trinidad, un solo Dios, en su esencia que se ha revelado en tres personas distintas, pero iguales, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. También usamos las palabras del credo apostólico, niceno y atanasiano, para confesar nuestra fe. Creemos en los sacramentos del bautismo y la Santa Cena. Oramos el Padre Nuestro. Creemos que los 10 mandamientos todavía expresan la voluntad de Dios y tratamos de vivir de acuerdo con ellos por gratitud a Dios. Pero, sobre todo, creemos que Jesucristo es el verdadero Hijo de Dios, enviado a este mundo por su Padre Celestial, concebido por el Espíritu Santo y nacido de la Virgen María para llevar una vida perfecta, para reemplazar nuestras vidas pecaminosas, y sufrió una muerte que no mereció para perdonar los pecados del mundo. Con tantas cosas en común y sobre todo que la muerte de Cristo perdonó los pecados del mundo, ¿hay una diferencia entre nosotros? Sí, hay una diferencia, María. Una diferencia fundamental. Es una diferencia que se ve al examinar la siguiente pregunta. ¿Cómo recibimos la justicia de Dios y el perdón que Cristo ganó mediante su muerte inocente? ¿Cómo? Es la palabra clave. Aquí es donde tu iglesia y la mía tienen diferentes opiniones. La creencia central de la Iglesia Católica Romana es que el perdón no es gratis, sino que tiene que ser merecido. Dicho de otra manera, enseña que el perdón y la salvación requieren una cooperación entre Dios y el hombre. Dicen que Cristo hizo su parte cuando hizo disponible el perdón. El hombre después tiene que cooperar para merecer este perdón mediante su fe y sus buenas obras, es decir, su propia obediencia a los mandamientos de Dios. En cambio, nosotros creemos y enseñamos que Cristo no solamente hizo disponible el perdón, sino que Dios también nos da este perdón por medio de su gracia, o sea, como un favor no merecido, y además de esto, por su gracia también nos atribuye la obediencia perfecta de Jesús a nosotros. En otras palabras, María, creemos y enseñamos que el perdón no lo tenemos que ganar, merecer o comprar. Más bien, lo recibimos plenamente como un regalo de Dios por medio de la fe. Por lo tanto, nuestro perdón no depende en absoluto de lo que hagamos para Dios. Depende por completo de lo que Dios, por medio de su Hijo Jesucristo, ha hecho y hace por nosotros. Para resumir, la Iglesia Católica Romana dice que el perdón tiene que ser merecido. Nosotros decimos que el perdón no es algo que merezcamos, sino que es nuestro por medio de la fe, como regalo gratuito de Dios. ¿Cuándo comenzó esta diferencia entre tu iglesia y la mía? La idea de ganar su propia salvación no comenzó con la Iglesia Católica Romana, sino con los judíos que vivieron en la época de Jesús y antes. Ellos buscaban ganar su propia salvación al observar la ley, es decir, por sus buenas obras, pero Jesús les dijo que el perdón y la vida eterna son solo por la fe en Él. Esa diferencia hizo que la mayoría de los judíos rechazaran a Jesús y que finalmente lo crucificaran. Poco después de la muerte, resurrección y ascensión de Cristo, este mismo conflicto apareció entre las primeras congregaciones cristianas y los judaizantes. Los primeros cristianos fueron enseñados por los apóstoles que el perdón de los pecados se recibía por la fe, como regalo gratuito e inmerecido dado a ellos por medio de la gracia, y ellos creyeron. Más tarde, los judaizantes se infiltraron en estas congregaciones y enseñaron que el perdón de los pecados no era gratuito y que la simple fe en Cristo no era suficiente para salvación. Enseñaron que la salvación venía a través de una combinación entre la fe en Cristo y la observancia de la ley por medio de las buenas obras. El apóstol Pablo, en palabras muy fuertes, condenó esta falsa enseñanza llamándolo un evangelio falso. Ahora entiendo claramente la diferencia entre tu iglesia y la mía con respecto al perdón. Pero, Eduardo, ¿por qué ustedes creen así? La razón, María,
está en los siguientes versículos. Efesios 2, 8 y 9 dice: ciertamente la gracia de Dios los ha salvado por medio de la fe. Esta no nació de ustedes, sino que es un don de Dios, ni el resultado de las obras para que nadie se vanaglorie. Este versículo es muy claro, pero hay muchos más. Romanos 3:20 dice: nadie será justificado, o sea, perdonado delante de Dios por hacer las cosas que la ley exige. Es decir, nadie puede ganar el perdón mediante sus buenas obras. Más adelante, en el mismo pasaje, leemos: todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, pero son justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que proveyó Cristo Jesús. Ser justificado es ser declarado inocente de la culpabilidad y castigo que nuestros pecados merecen. Este versículo nos dice que el perdón es algo que recibimos gratuitamente por pura gracia de Dios. Este pasaje de Romanos concluye con este resumen: el hombre es justificado, o sea, perdonado por la fe, sin las obras de la ley. En el libro de Gálatas leemos más al respecto. Nosotros somos judíos de nacimiento y no pecadores salidos de los no judíos. Sabemos que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Y también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, ya que por las obras de la ley nadie será justificado. Es más, la vida de perfecta obediencia que Dios exige de nosotros, Cristo la hizo por nosotros. Por la obediencia de uno solo, Jesús, muchos serán constituidos justos. Por estos versículos creemos que el perdón de los pecados y la obediencia perfecta necesaria para satisfacer los requisitos de Dios no son cosas que Cristo solamente hizo disponible, sino algo dado por Dios, por su gracia y recibido gratuitamente por medio de la fe en Cristo Jesús. Ahora entiendo esa diferencia fundamental entre tu iglesia y la mía. Pero, ¿es importante la diferencia? Sí, es muy importante por las siguientes 3 razones. Primero, esta diferencia es la causa de muchas otras diferencias. Luego, afecta la actitud o la motivación con la cual servimos al Señor. Y finalmente, y más importante, determina si uno se salva o no. Academia Cristo, aquí tu paz.